Mi nombre es Germán Zapata Quirós, estudiante de la Tecnología de Regencia de Farmacias. Los temas que voy a tratar dentro del trabajo colaborativo son traslado de pacientes y amputaciones. Traslado de pacientes. Definición. Es una de las partes más críticas y de más cuidado dentro de los primeros auxilios, que consiste en mover a una persona herida o enferma desde el lugar del incidente hasta un lugar seguro o hasta un centro médico, garantizando su seguridad y estabilidad durante el movimiento, evitando agravar las lesiones y minimizando cualquier riesgo adicional. Clasificación. Traslado asistido. Es cuando se requiere la ayuda de otras personas para mover al paciente, lo cual ocurre cuando éste no puede desplazarse o moverse de manera autónoma. Traslado no asistido. Se realiza cuando el paciente es capaz de moverse por sí mismo o con la ayuda mínima de una persona o elemento. Traslado horizontal. Es el recomendado y necesario para pacientes con lesiones en la cabeza, en la columna vertebral o en la pelvis. Traslado vertical. Se utiliza en casos donde el paciente está consciente y es capaz de caminar, como en el caso de lesiones menores. Signos. Los signos que indican la necesidad de un traslado son estado de inconsciencia o pérdida de la conciencia, dificultad para respirar, lesiones visibles como fracturas o hemorragias, síntomas de shock como palidez, sudoración o confusión. Los síntomas que pueden justificar un traslado de un paciente son dolor severo en cualquier parte del cuerpo, mareos o debilidad, náuseas o vómito, estados de confusión o de desorientación. Acciones. Las acciones que deben tomarse son evaluar la situación, es decir, determinar la gravedad de la lesión y la urgencia del traslado. Proteger al paciente manteniéndolo en una posición que minimice el dolor y el riesgo de más lesiones. Comunicar o informarle al paciente las acciones que se van a realizar y, del caso de estar consciente, solicitarle su autorización. Técnicas a ejecutar. Las técnicas más comunes para el traslado de pacientes son la silla de ruedas, que es utilizada en casos donde el paciente se puede sentar pero no puede caminar. La camilla, para mover a un paciente que no puede moverse por sí mismo y que tiene una lesión severa. Técnica de la mochila, que es cuando la persona es capaz o tiene conciencia y puede aferrarse a nuestro cuello y poderlo cargar en la espalda. Acciones inseguras. Mover al paciente bruscamente, pudiendo agravar las lesiones, especialmente las de columna vertebral. No estabilizar las lesiones, ignorando la necesidad de estabilizar las lesiones o fracturas antes del traslado. No evaluar la situación de la gravedad que tiene el paciente, moviendo al paciente sin tener clara su condición, corriéndose el riesgo de causar daños o lesiones adicionales. No contar con suficiente personal y aún así intentar mover al paciente creyendo que se puede hacer con una sola persona. Amputaciones. Amputación. Definición. Es la pérdida total o parcial de un miembro o parte del cuerpo, que puede ocurrir por un accidente, un corte severo, un aplastamiento o por un procedimiento quirúrgico para tratar de detener una enfermedad o infección que no puede ser controlada. Clasificación. Amputación traumática. Se da como consecuencia de un accidente
o de una lesión accidental o provocada. Amputación quirúrgica es la que resulta de la intervención médica con ocasión del tratamiento para atacar gangrenas, infecciones severas, cáncer, entre otros. Estas amputaciones pueden ser completas, que es cuando hay pérdida total de un miembro, o parciales, que es cuando hay pérdida de una parte del miembro, por ejemplo, un dedo. Signos. Los signos o señales de una amputación pueden ser el sangrado severo de la extremidad afectada, visibilidad de huesos o tejidos externos, cambio de coloración de la piel de la zona afectada, palidez o cianosis, desplazamiento anormal de un miembro. Síntomas: dolor intenso en el área de la amputación, estado de shock, manifestada por confusión, debilidad por la pérdida de sangre, piel fría y estado de sudoración. Acciones. Las acciones inmediatas son llamar a emergencias, dado que en estos casos siempre se debe buscar la atención médica inmediata profesional. Controlar el sangrado, utilizando un vendaje limpio y presionar firmemente sobre la herida, y en caso de que el sangrado sea severo, se debe recurrir a la aplicación de un torniquete por encima de la herida. Proteger la parte amputada, de ser ello posible, envolviéndolo en un paño limpio y húmedo, y acto seguido embalándolo en una bolsa plástica seca. Monitorear al paciente estando atentos a signos de shock y otros cambios en la condición del paciente mientras llega la ayuda médica. Técnicas a ejecutar: compresión directa sobre la herida con un vendaje estéril o una gasa para detener el sangrado. Aplicación de un torniquete por encima de la herida si el sangrado no se detiene, con una compresión directa. Elevación del miembro para evitar y así reducir el sangrado. Acciones inseguras: retirar un objeto incrustado que esté atravesando la herida, ya que con ello se puede aumentar el sangrado. Aplicar hielo de manera directa a la parte amputada, ya que puede causarle un daño. La parte amputada se debe primero envolver en un trapo o en una gasa limpia y alrededor de ella, ahí sí ponerle hielo, pero que no toque de manera directa la parte amputada, toda vez que puede sufrir una congelación. Esto es todo. Muchas gracias.